La libertad de prensa es gestionada de manera pública o de manera privada, y la tensión que existe de la gestión de un valor universal como es la libertad de expresión, esto se da en todos los países, no asusta a nadie, y es precisamente el debate el que va permitiendo que todos podamos crecer sobre nosotros mismos. Cuando pensaba en este panel, ahora cuando escuchaba sus currículum, pensaba que en cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en sociedades con libertad, y de alguna manera, cuando hablamos tanto de leyes, que hablamos de leyes comparadas, me parece que a veces también tendríamos que comparar las culturas que sustentan esas leyes. Por eso, cuando digo el carácter tardío que tiene nuestra sociedad en relación a que seguimos debatiendo las limitaciones a la libertad, casi como sucedió en el debate de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 48, cuando se debatía el artículo 19, que es el que consagra la libertad de expresión, y había un debate muy interesante entre Eleonora Roosevelt y lo que era la ex Unión Soviética, que la ex Unión Soviética lo que pretendían era poner limitaciones a la libertad, y por suerte finalmente quedó consagrado esta libertad como un valor absoluto que se ha ido ampliando en el sentido de garantizar eso que hay que proteger, que es el derecho a decir, para que las sociedades puedan tener el derecho a ser informadas. Yo en el año 2000 escribí un libro sobre la televisión argentina, y en ese libro, ahora que fui a revisar, encontré una frase de Antonioni, el director de cine, que decía: antes me sentía muy adelantada respecto de la realidad. Ahora que la realidad me alcanzó, lo que queda por hacer es dedicarse a la imagen. Una ironía del año 2000, pero que es la sensación que tengo todo el tiempo en relación a lo que se presentó como un debate, y que no puedo sacarme la sensación de simulación del debate. Porque se nos dice que la ley de medios vino precedida por un gran debate, cuando en realidad fue una ley que fue a las universidades, pero no necesariamente hubo debate, porque hubo varios sectores que tenían mucho para decir y que no estuvieron sentadas en ese debate. A mí mismo me pasó en Córdoba, donde siendo una persona comprometida con los temas de libertad de expresión, yo fui sin ser invitada a lo que fue la presentación en la Universidad de Córdoba, y me encontré no con un debate, me encontré con un acto proselitista, y me encontré con una cantidad de estudiantes de comunicación a los que fui indagando si sabían por qué ellos estaban sentados ahí, y no sabían por qué estaban sentados allí, y yo me quedé al final de todo con un grupo de chicos que habían viajado desde Villa María y estaban como en una estudiantina, felices de haber podido venir a Córdoba. Compartí con ellos el mate, pero la verdad que no pude compartir con ellos el debate. Y también es inevitable que yo dé un testimonio personal en relación a lo que me parece que fue el simulacro de debate, porque en el caso mío personal, que no tengo ningún mérito, sino que tuve el privilegio de haber vivido en sociedades en libertad y de alguna manera anticiparme a todo lo que en Argentina íbamos a ver consecuencia de la recuperación de la democracia, desde que yo empecé a cuestionar la forma como se estaba procesando ese debate, después que fue sancionada la ley, yo nunca más fui invitada a debatir en ninguna de las escuelas de comunicación ni de ciencias de la información. ¿Por qué me pareció un simulacro? Nosotros todavía, por suerte, vivimos en un sistema representativo. Las leyes son sancionadas por los legisladores. Y lo mejor que puede pasarle a un legislador es que asista a las audiencias públicas, que escuche a la ciudadanía, pero para que todo lo que tiene la ciudadanía o los sectores que están involucrados, uno pueda ir incorporando para que efectivamente sea plural la ley, para que se puedan escuchar todas las diferentes voces, es decir, que tienen que consagrar la pluralidad
de una... Sí, me piden que aleje un poco el micrófono, pues yo misma me escucho con eco. Gracias. De modo que decir, la ley que había estado muchísimos meses recorriendo las universidades, acá tuvo, como se dijo antes, un tratamiento exprés. Y además, por ejemplo, en esa época que yo también compartía la Cámara de Diputados con la hoy senadora por Mendoza, Laura Montero, no fue una ley que fue a la Comisión de Libertad de Expresión. Entonces ya llamaba la atención cómo una ley que venía a democratizar no pasaba por la Comisión de Libertad de Expresión. Después se hizo, no voy a entrar en los reglamentarios, que nos quedaron muchas sospechas de cómo se había aprobado por no tener todavía el número del quórum, pero lo que es cierto es que hubo unas como 200 modificaciones que se hicieron a la noche y que nosotros no tuvimos acceso, de modo que me parece que fue una ley que estaba herida en su legitimidad. No quiero entrar en el procedimiento, pero me parece decir que cómo debería ser, el deber ser democrático, es que si efectivamente una ley viene a garantizar y a cumplir lo que la Constitución nos manda, que es garantizar el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho subjetivo a expresarse, lo mejor que puede tener una ley es que tenga toda esa pluralidad y que se pueda llegar al consenso. A mí me impresionó mucho cuando se presentó la ley en el marco que fue presentada. La batalla, no sé cómo se decía, la madre de todas las batallas. Me parece que la palabra batalla es, no es una palabra que uno pueda usar en tiempos de debate democrático. Y se dijo claramente en el panel anterior, si toda una ley ha quedado reducida a un artículo transitorio que es el de la desinversión y que es el que ha terminado en la justicia, claramente el objetivo de esa ley es que era un objetivo que se hacía una ley contra un grupo determinado, concreto, con nombre y apellido. ¿Qué es lo bueno? Es que hayamos podido debatir. ¿Qué es lo bueno? Que ustedes estén sentados acá, que muchísimas veces se nos decía que a quién le interesa, que son valores abstractos, cuando en realidad teníamos el debate público tan dominado por el pragmatismo. Yo celebro que podamos estar fijando y volviendo al punto inicial, es que si una democracia carece de ideales, no podemos hablar de una democracia. Y otro concepto fundamental que nos tiene que quedar en relación a la democracia, que no son los gobernantes los que conceden la palabra, no son los gobernantes los que nos dan el derecho a decir, no son los gobernantes los que nos dicen qué tenemos que pensar, cómo tenemos que leer, cómo tenemos que vestir. Yo vengo de una generación que se eriza cuando ve al Estado, porque el Estado es el que se convirtió en terrorista. Reconozco que yo he tenido que superar lo que tenía como experiencia práctica y ver cómo los que tenemos una determinada edad tenemos una reacción a cómo los jóvenes lo viven de una manera mucho más tranquila, mucho menos dramático a cómo lo vivimos aquellos que tienen una marca de origen generacional. De modo que, yo a 3 años también he aprendido mucho. Y voy a contar una anécdota para dar paso a nuestros invitados. En un debate que estuvimos juntos, tu nombre primero, Eduardo, con Eduardo, que aprendí muchísimo, debatíamos sobre otros temas, pero yo me quejé de cómo en los diarios las personas, los ciudadanos, para opinar en una carta de electores, tienen que dar el nombre y el documento. Y entonces, cómo en Internet, en los diarios también, opinan anónimamente para insultarnos. Y él advirtió sobre lo que aún una persona comprometida con la libertad de expresión, que ha peleado por el derecho a decir,
en algún momento también cae en la tentación de pensar que se puede limitar, cuando en realidad la libertad se respeta o no se respeta, y todo lo que tengamos como responsabilidad para el ejercicio de la libertad es lo que surge del debate público. No son las leyes ayudan, pero todo lo que nosotros podamos incorporar como cultura compartida de respeto al otro es lo que va a ir llenando de contenido a esto que hoy analizamos en términos legales. Y por eso me importa escuchar ahora a todos nuestros invitados, porque me parece que el marco de cualquier debate tiene que darse dentro de la concepción de libertad de expresión si la tenemos compartida como cultura compartida, ¿no? Gracias.